Buenas tardes, buenas tardes. Welcome everybody. Hope everybody is doing great. Giving you a second and a minute to just slowly be joining us, but welcome to this. Actually, Selena se escucha en mi canal. Hold on. Check. Selena, just want to be sure. Okay, ahora no escucho. Perfect. So, welcome everybody. Buenas tardes. Espero que estén súper bien. So, we have people from all over the region in this webinar series, and we are very happy for that. But this webinar will be in Spanish, so we want to be sure that everybody's taken care of. So, it will have simultaneous translation from Spanish to English. And for you guys to be sure that you are on the right channel, on the lower part of your Zoom screen, you will see a little icon that says interpretation. Choose your channel. If you want to listen to this in Spanish, choose Spanish. If you want to listen to it in English in simultaneous translation, please pick English. And you can either unmute the original sound so you can hear Hector as he speaks and presents, or you can only listen to the translation. So that is at the bottom of your screen. And this is where you also have the Q&A icon to ask questions. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Gracias por estar con nosotros aquí en este seminario virtual nuevamente. Mi nombre es Glenis Pagan, soy directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico. Nosotros somos una entidad de servicio filantrópico que busca amplificar la voz y el impacto de las entidades filantrópicas en temas de equidad, justicia social, participación. Y a través de estos seminarios virtuales buscamos provocar lo que es el pensamiento y la conversación informada sobre ciertos temas que afectan a Puerto Rico. Y llevamos unas cuantas series de estos seminarios virtuales que estamos hablando de educación. Un tema de mucha importancia para un país como lo es Puerto Rico, y digo para todos los países, pero donde hay tanta desigualdad. Y educación pública ciertamente es un catalizador y un nivelador de lo que son las oportunidades de participación para todos los habitantes de esta isla. Sí que estamos súper contentos de que estén aquí. Para hablarnos de este tema hoy tenemos a Héctor Cordero Guzmán. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Glenis, saludos. Saludos. Bien. Como pueden ver, les comparto en pantalla la biografía extensa de Héctor. Pero Héctor es doctor, tiene un grado doctoral en Sociología y Demografía de la Universidad de Chicago. Es profesor del Baruch College y de la Escuela Graduada de CUNY, el City University of New York. Ha publicado varias investigaciones académicas y ha escrito su más reciente libro, que se titula Pobreza en Puerto Rico, un análisis socioeconómico y demográfico. A través de su carrera ha colaborado con muchísimas entidades, como pueden ver en pantalla, y trabajado como consultor en varias organizaciones gubernamentales, investigativas, filantrópicas y comunitarias. Y recientemente fue elegido becado del National Academy of Public Administration. Y es uno de los investigadores del Observatorio de Educación Pública. Nosotros en mayo comenzamos esta serie enfocada en educación, donde presentamos el Observatorio de Educación Pública, que es más que nada un think tank que busca ser una fuente de información para hacer recomendaciones de política pública, para provocar conversaciones informadas sobre cómo resolver problemas en el sistema educativo. Y nos dieron en aquel momento un preámbulo de todas las investigaciones que están trabajando, y hasta el momento ya hemos visto 2, y esta es la tercera
con Héctor. Tuvimos un primer seminario donde estábamos con César Rey hablando de la reforma educativa y el impacto que ha tenido y mucho de la implementación de lo que son las escuelas charters en Puerto Rico. La semana pasada tuvimos uno con José Caraballo Cueto sobre el aprovechamiento académico y el cierre de las escuelas, y hoy nos encontramos con Héctor Cordero, donde vamos a hablar del perfil socioeconómico y demográfico de jóvenes que no han completado la escuela secundaria. Y Héctor, estamos muy agradecidos, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos tener esta información y comenzar este diálogo. Sé que lo que vas a compartir es maravilloso y pues te dejo la palabra. Gracias, Glenis, a ti y a Filantropía Puerto Rico por la invitación y por la oportunidad de hacer este trabajo. Gracias a Anja Paonesa también, parte de tu equipo, y a todo el equipo de la Universidad de Puerto Rico y del Observatorio de Educación Pública, al doctor César Rey, al doctor Caraballo, a la doctora Luciano y sobre todo a la doctora Segarra, que ha sido nuestra líder de grupo, y a Iris Vargas Mojica, que ha proveído un apoyo administrativo excelente, y al colega Carlos González Cofiño, que me ha ayudado mucho como asistente de investigación. Yo voy a compartir mi pantalla, si te parece. Sí, por favor. Para hablar un poco sobre los datos de la educación en Puerto Rico durante la última década, empezando más o menos en el 2010 y terminando en el 2018, y tratando de contestar algunas preguntas básicas sobre tendencias en la educación. Hablamos de cuáles han sido los cambios en la demografía de la población joven, patrones de deserción escolar por edad y género, y cuando uso el término deserción no lo uso de una manera normativa. Sé que es un término que a veces tiene mucho bagaje social, y quizás esta presentación ayudaría un poco a eliminar un poco de ese peso, ¿no? La distribución de edades por grado en Puerto Rico, cambios en los patrones de deserción escolar durante la década, la escolaridad que han completado los jóvenes, no solo enfocando a los que no han completado la escuela, sino los que la han completado la escuela también, y cuánto han completado de educación, los jóvenes en la universidad, el nivel académico, que incluye universidad completada comparada con niveles de deserción, los niveles de ingreso y pobreza en la población joven en Puerto Rico y cómo se conectan con la deserción escolar, algunos factores socioeconómicos que impactan la deserción escolar, el papel que juega la migración también, si juega alguno en la deserción en Puerto Rico, y terminando con unos comentarios sobre la relación que existe entre educación, pobreza y participación laboral entre los jóvenes, explorando quizás un poco las consecuencias de la deserción escolar y de la pobreza. No tengo que entrar en mucho detalle con este grupo de la coincidencia de factores y crisis que han afectado a Puerto Rico desde el 2006, cuando entró en una recesión económica sostenida. Hay preguntas sobre la tasa de deserción y cuál es el nivel. La calidad de educación continúa siendo un tema de discusión pública. El tema de rezago académico, los impactos de la recesión económica en el sistema educacional, los efectos de la bancarrota y los ajustes propuestos por la Junta de Control Fiscal, eventos sucesivos, incluyendo huracanes, ahora terremotos y pandemias, y cómo han afectado el sistema de educación, continúan siendo preocupaciones importantes en Puerto Rico, y con mucha razón. Hay varios estudios que se han hecho sobre la deserción escolar, y quiero en esto resaltar el trabajo del colega Orville Dier, director del Instituto de Estadística, que ha hecho estudios muy buenos y resalta cómo hay funcionarios públicos en Puerto Rico de alta calidad que hacen trabajo científico muy bueno. Pero empezando la discusión con unos comentarios que hizo el entonces gobernador García Padilla con respecto a la deserción, argumenta, leo al final de la cita, que un 25% de los estudiantes que entran a la escuela intermedia no se gradúan de escuela superior. Hay que frenar la deserción escolar. O sea que en ese comentario, al nivel del 2013, se decía que 1 de cada 4 jóvenes no estaba completando la escuela superior, un 25%, ¿no?
En otro informe, para balancear un poco en términos de la discusión partidista en Puerto Rico, de la Fundación Luis Ferré, también se resalta en la última parte de la cita cómo hay una impresionante tasa de deserción. Y en el mismo artículo de prensa donde se resalta ese informe, sale un comentario del secretario de Educación a los efectos de que la deserción escolar en Puerto Rico era un 40%, que es una tasa altísima en esos comentarios, ¿no? Cuando miramos el trabajo que hace el Departamento de Educación para documentar el flujo de estudiantes, vemos, hay unos datos ahí muy específicos, ¿no? Pero documentan unas 10.000 salidas o un 2% de los estudiantes de escuela primaria, un 4% de los estudiantes de escuela secundaria y un 6% de los estudiantes con educación especial, una tasa global de 2,84 de deserción escolar. En el estudio del colega Orbis Didier, que estudia los estudiantes del grado 11 y cuántos terminaron o no, también encuentra una tasa parecida de 2,7% de deserción escolar. O sea que si miramos los comentarios oficiales, cortes de prensa, informes, publicaciones, vemos que los estimados de la deserción escolar en Puerto Rico fluctúan entre 2,7% y el 40%, que es un margen extremo y altísimo. Entonces nos preguntamos cuál es el verdadero nivel de deserción escolar, y para eso pues hicimos un análisis con los datos de la encuesta de la comunidad que permiten hacer un estudio detallado de la deserción escolar. Estudiamos datos de los años 2010 al 2018, que era el último año que estaba accesible, y enfocamos en la población entre 10 y 28 años para cada uno de esos años, de esos 9 años que estudiamos. Los desertores escolares se definen como personas de edad escolar, en el caso de nuestro estudio, entre 10 y 28 años, que no están matriculadas en ninguna institución de educación, o sea, no están en la escuela, pero que tampoco completaron la escuela superior. Esa es la definición, digamos, de desertor escolar. Estudiamos entonces cambios durante la década en indicadores de educación, pobreza, empleo y diferencias entre grupos por edad, por género, por nivel de pobreza, por nivel de educación en momentos específicos durante esa década para grupos de población específicos. Voy a empezar ahora a describir algunos de los resultados. Me imagino que me tomará algunos 20 minutos y entonces abro para una sesión de preguntas. Primero, cambios en la población joven en Puerto Rico durante la década. Como ven, el número de personas entre 10 y 28 años era más o menos 1 millón de personas en el 2010 y eso bajó a unas 781,000 personas en el 2018, lo cual es una pérdida significativa de unas 220,000 personas menos en ese grupo de edad durante la década, y como por ciento de la población, que lo pueden ver, perdónenme, lo pueden ver a la mano derecha, pues bajó de un 27% de la población a un 24,5% de la población, que es entre 10 y 28 años en Puerto Rico, que es una isla que va envejeciendo la población como se ha discutido. Cuando miramos cambios en ese segmento de la población, la edad en el 2010 está en la base del gráfico. Tenían 10 años en el 2010, o 11, o 12, o 13. Miramos el número de personas que había en esa edad y lo comparamos con el número de personas 8 años después. O sea que los de 10 pues se supone que tenían 18, los de 11 pues 19, los de 12 pues tenían 20. O sea, comparamos los números, cuánta gente había de 10 en el 2010 y cuánta gente había de 18 en el 2018. Y aquí se ve la pérdida más o menos estimada por cada edad durante la década, que suma básicamente a todas esos 140,000 más o menos personas menos que hay en la población, que es una combinación de migrantes más muertes en ese grupo de edad, etcétera, etcétera. Pero definitivamente una pérdida de población significativa. Somos un observatorio de educación pública y quería ofrecer algunos números sobre los estimados de la población en el 2018 joven que participa en el sistema público, etcétera. Primero, la población joven
eran, como les decía, unos 774,000 personas, de los cuales 389,000 están sobre la pobreza y 384,000 están bajo la pobreza, más o menos mitad y mitad. Ahí tienen también la porción que está en la escuela, los que están en escuela superior o menos, y los que están en universidad, y si están en una pública o privada. Y como vemos, de los 774,000 jóvenes, hay como unos 292,000 que están en escuela superior o menos. Y de esos, 227,000 están en escuela pública y 65,000 están en escuela privada. Quiero que noten la diferencia entre sobrepobreza y bajo pobreza. De los 227,000 en la escuela pública, por ejemplo, 140,000 están bajo la pobreza y 87,000 están sobre la pobreza. Si nos fijamos en los 65,000 que están en escuela privada, 14,000 están bajo la pobreza y 50,000 están sobre la pobreza. Entonces vemos que ahora cuando miremos los porcientos, son unos porcientos bien diferentes. De la población total, los 774,000, más o menos la mitad está bajo el nivel de pobreza. De esa población, unos 63% están matriculados en la escuela. De los que están bajo pobreza, un 62% está en la escuela. De los que están encima de pobreza, un 65% está en la escuela. Entonces, más o menos balanceado, aunque hay más que una participación en la escuela un poquito más alta de los que no tienen pobreza comparado con los que están bajo la pobreza. Vemos que en escuela superior o menos, un 53% de los estudiantes en total están bajo el nivel de pobreza. En universidad, un 41% de los estudiantes están bajo el nivel de pobreza. Entonces, vemos una diferencia entre estudiantes de escuela superior o menos, que tienen un nivel de 53% de pobreza, comparado con universidad, que es un 41%. Vemos en la escuela superior pública que un 61% de los estudiantes en la escuela pública está bajo la pobreza y un 38%, el 39% está sobre la pobreza. Comparado con la escuela privada, donde un 23% de los estudiantes están bajo la pobreza, comparado con un 77% de los estudiantes en escuela privada que no están por encima del nivel de su ingreso por encima. Y el nivel de pobreza son más o menos unos $12,500 por persona por año. O sea que si está encima de la pobreza, está sobre los 12,500, si está por debajo, está más o menos debajo de esos 12,500. Vemos que en la universidad pública, un 40% está bajo la pobreza, en universidad privada, un 42,7%, o sea que interesantemente, en la escuela superior o menos pública, el nivel de pobreza es mucho más alto. En la universidad privada tiene un poquito de pobreza más alta, los estudiantes bajo pobreza más altos en la universidad privada que comparado con la universidad pública en el renglón universitario. Por último, miren que de los estudiantes bajo pobreza, un 90% está en escuela pública y un 9% está en escuela privada. Comparado con los estudiantes sobre pobreza, donde el 63% estaba en escuela privada bajo pobreza. Vamos ahora a hablar de los patrones de decisión escolar por edad y por género. Primero, la deserción estimada para los hombres por año era más o menos un 10,4% en el 2010 y se estima que bajó a un 5,6% para el 2018. La tasa para las mujeres era más baja que la de los hombres significativamente. Empezó en un 7,6% en el 2010 y bajó a un 3,7% para el 2018. Y en la línea negra en el medio, pues es la tasa estimada total para la población entre 10 y 28 años, que era 9% en el 2010 y bajó a un 4,6% para el 2018 y se ve que bajó más entre el 2010 y el 2014-15 y ya se ha mantenido relativamente estable entre el 2015 y el 2018 como patrón. Cuando miramos la tasa por edad, dentro de este grupo de edad entre 10 y 28 años, la tasa para personas de 10 a 17
es relativamente baja porque todavía hay muchos que están en la escuela, están en edad escolar y se mantienen en la escuela, no han salido todavía, pero como quiera hay un % entre 10 y 17 que ya ha empezado a abandonar la escuela. En la edad de 18 a 22 años estaba entre 11.8% en el 2010 y bajó a 4.6% para el 2018. Y esto, digamos, sería la tasa hacia, si tienen de 18 a 22, pues ellos estaban en escuela superior o en esa edad hace unos 4 o 5 años antes. Y los que tienen de 23 a 28 años, pues tienen una tasa más alta, que empezó en 15.1% en el 2010 y está bajó a 7.1% para el 2018. O sea que a nivel de que el tiempo va pasando, la tasa de deserción ha ido bajando para los jóvenes, para los grupos más jóvenes dentro de ese grupo de edad. Y ahí está la tasa global para el segmento total entre 10 y 28 años de edad. Cuando comparamos edad y género, vemos que los hombres entre 10 y 17 años tienen una tasa de entre 3.2 a 2.7, se mantiene estable durante esa década. Los hombres entre 18 y 22 años, una tasa mucho más alta, y los hombres entre 23 y 28 años, entre 17.9 y 8.6%. Las mujeres entre 10 y 17, parecida, pero como quiera quizás un poquito más bajita que la de los hombres. Las mujeres entre 18 y 22, más baja que la de los hombres, bastante. Y las de mujeres entre 23 y 28, muchísimo más baja que la de los hombres entre 23 y 28. Una diferencia bastante significativa, con una tasa de deserción escolar de las mujeres mucho más baja que la de los hombres en esas edades de 23 a 28. En todas las edades, pero sobre todo en las edades de 23 a 28 años. ¿Cuál es la distribución de edades por grado? Lo importante de esto es que cada grado tiene una distribución de edades, y cuando usted ve que se alarga en ese segundo y tercer, estamos en quinto grado, sexto grado, de qué edad son, usted ve que hay gente de 20 años todavía en quinto, sexto grado, y toda esa gente pues son un riesgo también de deserción. Mientras más larga sea esa cola, son gente que están rezagados, lo que se llamarían rezagados, ¿no? Bueno, que tenemos, diríamos, un visual de los rezagados escolares por grado en Puerto Rico, gente de una edad mucho mayor del grado en el cual están, que no están fuera de la escuela, pero están en alto riesgo de deserción escolar. Entonces, si vemos los que están fuera de la escuela por edad, empezando en 10 años, 11 años, 12 años, en la base del gráfico, hasta los 19 años, vemos que el porciento que está fuera de la escuela empiezan a salir a los 17 años, 18, ya en un número mucho más notable. Si vemos el porciento que está sobre edad para el grado en el cual están, y si añadimos eso, o sea, que diríamos, esos son los que están en riesgo de deserción, pues hay un número más alto de personas, no solo en deserción, sino en riesgo de deserción, que fue lo que tratamos de estimar con esta línea negra, que eso no solo la deserción, sino el riesgo de la deserción también. Ese grupo más vulnerable. Como vemos de nuevo, la salida de la escuela, que se nota mucho más en las edades de 17, 18, 19 años en adelante. ¿Cuáles han sido algunos cambios en los patrones de deserción durante la década? Este es el patrón más o menos por edad en el 2010, el patrón por edad en el 2014 y el patrón por edad en el 2018, que confirma que bajó mucho más rápido la deserción entre el 2010 y el 2014 y que ha bajado para todas las edades más o menos entre el 2010 y el 2018. ¿Cuánta escolaridad han completado los jóvenes entre las edades de 21 a 28 para ya darle tiempo a que hayan acabado de escuela superior y poder observar gente que ya han podido haber completado escuela superior y entonces están o no en universidad y pueden haber completado universidad? Pues este es el porciento que entre edades de 21 a 28 que no tienen un diploma de escuela superior, que como ven ha bajado del 15 al 7%. El porciento con escuela superior, nada más, y que no entraron a universidad. En la tercera línea, la gris, un poco más bajita, es la de lo que llaman el GED, que como pueden ver, se ha mantenido relativamente estable. El porciento con universidad no completada,
o están en universidad ahora mismo o se salieron de universidad y tienen algunos créditos universitarios, pero no los completaron. El porciento con un grado asociado, que subió de un 10 a un 12%. El porciento con un bachillerato, que subió del 15 al 21%. Y abajo lo último que salió fueron las maestrías, que se mantienen entre 2 a 3%. Entonces, lo más significativo es una baja en la proporción sin diploma de escuela superior del 15 al 7% y una alza en la proporción con un bachillerato del 15 al 21.8, casi 22% durante ese periodo de tiempo entre el 2010 y el 2018. Es el cambio más notable en ese segmento de la población entre 21 y 28. Entonces, vemos que ha habido un aumento en la proporción de jóvenes en la universidad. En el 2010 y en el 2014, la línea anaranjada, el porciento por edad que estaba en universidad, o sea que salen de escuela superior y van entrando a universidad entre las edades de 18, 19, 20, 21, entonces ya ven 23, 24, va bajando el porciento en universidad hasta la edad de 28, que todavía se mantienen unos 12 a 15%. Para el 2018, usted se fija, para la edad de 17, de 18, 19 años, en la edad de 19, un 76% de los jóvenes estaban en la universidad. Es una tasa de participación universitaria altísima comparada con inclusive con los Estados Unidos, en los estados de los Estados Unidos, digamos, con muchos de ellos y internacionalmente también de las más altas en términos de acceso. Pero ven que empieza a bajar para la edad de 20, 21, que hay una tasa de deserción universitaria, digamos, que es relativamente alta. La proporción con algún grado universitario por edad, a los 18, 19, 20, va subiendo y se mantiene. Eso fue en el 2010, va subiendo para el 2014 y más para el 2018. El porciento de la población entre 21 y 28 que tiene un grado universitario que está casi en el 40% para las edades de 25, 26, 27 años, que es un número, como diríamos, relativamente alto. La escolaridad alcanzada por los jóvenes no incluye, o sea, no diferencia si están o no están en ese momento en la escuela. Entonces, ahora yo voy a diferenciar de si están o no están en la escuela y cuánto completaron. Estos son gente que no completó escuela superior y que no están en la escuela, se salieron de la escuela. Esto fue gente que completó escuela superior y se salieron de la escuela y no han entrado a la universidad. El porciento de jóvenes en universidad. El porciento de jóvenes que no completó la universidad. Y el porciento de jóvenes graduados de la universidad. Que como ven, ha subido del 18 al 28.5%, a la vez que el porciento sin escuela superior, la línea roja, ha bajado del 14 al 6%. ¿Cuál es el nivel académico de las mujeres entre ese grupo de edad? Lo que quiero es que se fijen como ha habido también un aumento en las mujeres en la proporción graduada de universidad, que es la línea verde, convergiendo con las que están en universidad. Hace una tercera parte o están en universidad o se graduaron de universidad para el 2018. En el caso de los hombres, el porciento que no completó escuela superior ha bajado, como lo hemos documentado. El porciento que está en escuela superior terminó, pero no entró a universidad. El porciento en universidad, que ven que es muy parecido. El porciento que no completó universidad, o sea, que entró unos créditos y se salió y no está ahora mismo en la escuela. Y el porciento graduado de universidad, con un grado universitario que también, como ven, aumentó entre los hombres y la vez que bajó la proporción sin un grado de sin escuela superior. Pero para los hombres hay un porciento muy alto que acaba escuela superior y no entra a la universidad, y ese es el grado más alto que obtiene, que es el de escuela superior, comparado con las mujeres que tienen un nivel mucho más alto de universidad. Vamos a hablar un poco de la pobreza
para los jóvenes entre edades de 10 a 28, pero por efectos del tiempo me voy a mover un poco más adelante para entrar en la pobreza para los jóvenes de 21 a 28 años, que es un patrón un poco parecido. Bueno, el porciento no matriculado, yo voy a entrar en la pobreza para los jóvenes de 21 a 28. Me excusan un poco para avanzar un poquito. Ok, vamos a hablar de la pobreza para los jóvenes ya entre 21 y 28. Y si se fijan, entre las edades de 21 a 28, entre 29 y 28% se mantuvo bastante estable durante la década. Está en lo que se podría llamar pobreza extrema, que es un ingreso de menos de $6,000 al año, $6,500 anuales. Es el grupo más alto. El segundo grupo está todavía entre el 50 y el 99% de la línea de pobreza, que es un ingreso entre $6,000 y $12,000 al año. Está bajo la pobreza, pero en el segmento entre 6 y 12,000. La línea roja está en el segmento entre 6,000, menos de $6,000. El porciento que está entre 12,000 y más o menos 18,000. El porciento que está entre unos 18,000 y unos 24,000. Y el porciento que está de 24,000 o más. Entonces, entre los jóvenes entre 21 y 28, el segmento más grande es el que está en extrema pobreza o ingresos de menos de $6,000, que son como un 28% para el 2018. Seguido por el segmento, digamos, de clase media alta, que son como un 25%. Y el otro 50% está más o menos en lo que se podría llamar debajo de la pobreza y cerca de la línea de pobreza y un poquito por encima. Que son unos números altísimos también, sobre todo si los comparamos con los niveles de educación que se observan. Cuando vemos la tasa de deserción por nivel de pobreza, los jóvenes mucho más pobres tienen una tasa de deserción muchísimo más alta que los jóvenes, como vamos viendo, por nivel de ingreso. Mientras más alto el ingreso, más bajo el nivel de deserción escolar. Y es un patrón bastante notable la diferencia entre los jóvenes en extrema pobreza, la línea roja, los jóvenes que todavía están en pobreza, pero entre 6,000 y 12,000, que es la línea naranja, y los jóvenes que ya están fuera de pobreza, que son los números muchísimo más, las probabilidades de deserción que son ya muchísimo más bajas. Hay un sinnúmero de factores socioeconómicos que afectan la deserción escolar. Por ejemplo, si miramos los jóvenes con discapacidad en el 2010, 2014 y 2018, tienen una tasa de deserción en el 2018 de 13%. Para jóvenes con discapacidad. Los jóvenes sin discapacidad tienen una tasa muchísimo más baja y la tasa de ellos continuó bajando, mientras que la de los jóvenes con discapacidad se mantuvo en ese nivel altísimo durante la década completa, y eso es problemático. Hicimos un modelo estadístico que por efectos de tiempo no voy a entrar en mucho detalle, que confirma que factores como estar naturalizado o no ser ciudadano, no saber inglés, estar bajo la pobreza, tener una discapacidad, estar casado o divorciado, afectan significativamente la probabilidad de deserción escolar. En el caso de las mujeres, es una probabilidad muchísimo más baja de deserción, controlando por todos estos factores socioeconómicos. Se fijan, el nivel de pobreza tiene un efecto bastante alto en la tasa de deserción. Se confirma, digamos, en la última columna, que es un contraste o una razón de los mimios entre los jóvenes en pobreza comparado con los jóvenes no pobreza y su mimio de deserción o la probabilidad, digamos, ¿no? Por así decirlo. También, por ejemplo, las mujeres que tuvieron niños durante esas edades, de 16 a 28 años, pues tenían una tasa de deserción también mucho más alta, que es otro factor que hay que considerar. Estudiamos la migración y si tenía algún tipo de impacto en la deserción escolar. La distribución de educación se ve abajo, menos de 12, escuela superior, universidad no completada, asociado a bachillerato, maestría, y el porciento de puertorriqueños en Estados Unidos de esas edades, entre 21 y 28, comparados con los migrantes de Puerto Rico, comparados con la población que vivía en Puerto Rico. Y lo voy a pasar un poco rápido por cuestión de tiempo.
y voy a llegar al último que hace una comparación entre todos para poder discutir un poquito más el resultado, digamos. Esto es los puertorriqueños en Estados Unidos en el 2013, menos de 12 en la mano izquierda hasta la maestría a la mano derecha. Que es más o menos la diáspora en el 2018. Son los puertorriqueños que residen en Estados Unidos y su porciento por nivel de educación. Estos son los migrantes de Puerto Rico en el 2013, que se ve que tenían un porciento un poquito más alto de desertores, que eran emigrantes, pero también en el otro extremo tenía un porciento más alto con educación universitaria, asociado a bachillerato o con maestría. Era una migración, digamos, bimodal. Para el 2018, fíjense que ha bajado mucho los emigrantes que eran desertores a un 7%, que era 19%. Esa es mi alarma de 30 minutos, o sea que ya voy cerrando. Y aumentó drásticamente los emigrantes que tenían una universidad a un 36% de los emigrantes que tenían un grado universitario que contrasta, pues, o sea, más alto que el nivel. Son los últimos, son los residentes en la isla de Puerto Rico, que ambos tenían un nivel universitario bastante alto, pero más alto para los emigrantes. O sea que los emigrantes de Puerto Rico en ese periodo tenían una tasa de educación universitaria más alta que cualquiera de los otros grupos, los que puertorriqueños en Estados Unidos y los que no emigraron, que se quedaron en Puerto Rico, que es la comparación que traté de hacer ahí. Voy a entrar un poco en participación laboral, pero bueno, como ya estoy llegando a los 30 minutos, voy a adelantar un poquito, si me lo permiten, para ya más o menos llegar a las conclusiones del estudio, ¿no? Y sé que los he inundado ya bastante con mucha información. Ustedes me perdonan. Voy a empezar aquí. Estos son el porcentaje en el 2018 por edad que no estaba matriculada en la escuela y estaba empleado, comparando los jóvenes pobres con los jóvenes debajo del nivel de la pobreza. Como ven, los jóvenes que estaban encima del nivel de pobreza tenían un patrón de empleo más alto que el de los jóvenes bajo la pobreza por edad. Los jóvenes no matriculados en la escuela y no empleados también tenían una proporción mucho más alta entre los jóvenes bajo pobreza comparado con los jóvenes no pobreza. Y es un número preocupante, pues estas son personas que no están ni en la escuela ni trabajando. Entonces, si se fijan en las edades de 22, 23, 24, 25 años, casi una tercera parte de los jóvenes en esas edades no está ni en la escuela ni trabajando, o sea, trabajo formal, digamos. Entonces, eso es un riesgo cuando lo miramos así desde el punto de vista social. Yo me voy a mover ya para la conclusión y resumir. Resumiendo las tendencias que se han observado a través de la década, primero podemos ver que el porciento de jóvenes entre 21 y 28 en pobreza se ha mantenido relativamente estable, digamos bajó, pero un porciento muy pequeño si miramos el balance de la década completa. El porciento con ingreso medio más, digamos la clase media, también se mantuvo bastante estable durante la década. El porciento con menos de diploma, escuela superior sin diploma, bajó de 15 a 7%, y el porciento con universidad, bachillerato más, subió del 17 al 24%. Y esto presenta una dinámica problemática. Y si lo atamos a niveles de empleo, vemos cómo bajó la deserción de 15 a 7%, aumentaron la proporción con universidad de 17 a 24%, el nivel de pobreza se mantuvo relativamente estable, que quizás se puede decir que ha bajado un poquito si ves en el último año, pero si ves el patrón completo se mantiene bastante estable. El nivel fuera de la fuerza laboral también enseña cierta estabilidad, y el nivel empleado entre esa edad también refleja cierta estabilidad. Entonces, vemos cómo ha habido una baja en la proporción
de desertores, digamos, entre esas edades, ha habido un aumento en la proporción con bachillerato, más sin embargo, la proporción en pobreza, la proporción fuera de la fuerza laboral y la proporción empleada se ha mantenido relativamente estable durante la década, aunque quizás experimente unos cambios así leves en el último periodo, que todavía hay que investigarlos con mucho más detalle. Si hacemos entonces un panorama de lo que ven los jóvenes en Puerto Rico, los jóvenes en Puerto Rico ven que su tasa de deserción a través del tiempo, y lo que he hecho ahí es básicamente una proyección, ha ido bajando a través del tiempo y proyectándola, digamos, 10 años más y continúa el patrón. En la proporción en universidad, con un grado universitario, bachillerato, ha aumentado y hay una proyección ahí de cómo se vería en la década. La proporción sin diploma baja, más o menos un punto porcentual, un poquito menos por año. La proporción con universidad sube más o menos 0.8 de un punto porcentual por año. Sin embargo, como les decía, la proporción en pobreza, si hacemos el balance durante la década, no cambia ni se espera que cambie. La proporción fuera de la fuerza laboral está bajando, pero de una forma muy lenta, y la proporción empleada está subiendo de una forma muy lenta. Entonces, ese es el futuro que ven los jóvenes en Puerto Rico, que lleva entonces a esa emigración que vemos tan alta de jóvenes con universidad, que no ven que sus prospectos de empleo y sus prospectos de ingreso que bajen la pobreza les ofrecen unas oportunidades realistas. Entonces, básicamente, eso puede resumir, digamos, los hallazgos principales del estudio, esa confluencia entre una combinación de, digamos, buenas noticias y asuntos que requieren atención o retos. Por eso son las buenas noticias, y voy a terminar aquí. La tasa de deserción está disminuyendo, la proporción de graduados de la escuela secundaria aumentó, el GED más o menos está plano y no explica cómo aumentó la graduación de escuela superior. O sea, ha aumentado porque más gente está graduándose de escuela superior, no simplemente porque están desviando para el GED. La proporción de graduados de universidad aumentó. La deserción no se redujo porque los desertores emigraron, al contrario, los emigrantes parecían tener más educación, sobre todo en el último periodo. La deserción está disminuyendo para todos los niveles de pobreza, que eso es una buena noticia. La proporción de jóvenes en la universidad aumentó para todos los renglones de ingreso, tanto para el renglón pobre como para el renglón no pobre. Aumentó la proporción de la población con un grado asociado, un aumento con el número de bachillerato, bajó un poco la deserción universitaria y aproximadamente la mitad de los jóvenes están empleados, y eso se podrían decir que son buenas noticias en los datos. Pero como quiera hay un montón de retos que salen también de las estadísticas. La proporción de jóvenes está disminuyendo, ha habido un significativo número retrasado de grado, un número significativo que sale de la escuela desde a los 17 y 18 años. Se están perdiendo muchos graduados universitarios por la migración. La pobreza es alta y se ha mantenido plana durante la década. La pobreza afecta mucho la probabilidad de deserción escolar. Los ingresos también afectan la deserción escolar. Factores socioeconómicos afectan la deserción escolar también. La discapacidad es una barrera y un factor importantísimo en entender la deserción. La proporción con maestría o más se ha mantenido relativamente estable, que uno esperaría que estuviera aumentando un poco más. Y hay mucho nivel de empleo bastante bajo para la población joven y una alta proporción que no está ni en la escuela ni trabajando, que es entre un 25 y un 30%, y para la proporción en pobreza un nivel más alto. Entonces de ahí emana un reto social importante. Los jóvenes desertores parecen estar más y más desconectados del mercado de trabajo, y hay una relación entre educación, género y mercado laboral que parece problemática, porque las mujeres tienen una escolaridad mucho más alta que los hombres, pero su nivel de empleo y su nivel de pobreza continúa siendo mucho más alto. Déjenme parar aquí para ver si todavía queda un tiempo para algunas preguntas y reacciones. Tengo unas recomendaciones, pero yo esperaría las preguntas si acaso para entrarle a eso, y me perdona que me extendí quizás un poco más. Voy a parar de share para entrar en la sesión de preguntas. Excelente. Excelente, Héctor, gracias. Quiero ver que vayan empezando dejando sus preguntas en la parte inferior del Zoom, en el icono de Q&A. Buenísimos datos, creo que también tenemos mucha validación quizás
a percepciones generales, pero siempre es bueno tener los datos y hablar informadamente. Nuevamente, sus preguntas, por favor, en el Q&A. Héctor, sí, te voy a pedir que compartas las recomendaciones. Yo tengo algunas preguntas que quizás las voy a compartir ahora. Tenemos una cifra, digamos, empezaste hablando de entre un 2.7 y un 40% de que es como que la cifra de deserción escolar. ¿Hay alguna cifra general que podamos decir o no es adecuado el realmente poder aterrizar un número específico? Mira, todo depende del grupo de edad que tú te refieras. Si estamos hablando del 2018, por ejemplo, y estamos hablando del grupo en total entre 10 y 28 años, pues la tasa es 4.6. 4.6. Si estás hablando de edades de 10 a 17 años, pues es 2.6. Si estás hablando de entre 23 a 28 años, pues es 7.1. ¿Tú me entiendes? O sea que la tasa depende del grupo que tú te refieras específicamente, y eso es un detalle que se pierde mucho en la discusión pública. Pero lo que es incuestionable es que se ha exagerado la tasa de deserción. Y aunque hay muchísimo reto en el sistema público, hay que reconocer que ha habido un sinnúmero de esfuerzos significativos en atender y atacar el problema. Y que ya, como dije bien al principio, es un sistema que atiende una alta proporción de estudiantes que son pobres y a una alta proporción de los estudiantes que son pobres. Están concentrados en ese sistema. Es un sistema que multiplica y triplica los retos a atender. Al sistema, exacto. Y con todo y eso, parece haber, si miras unos datos externos al sistema, porque estos no son datos del sistema, estos son datos del censo demográficos, revelan un patrón que va bastante claro, donde no hay muchísima distorsión de lo que se ve y coincide bastante con otros estudios dentro del sistema. Ahora, se puede hablar de la calidad de la educación. Hay una crítica de que se le pasa a cualquiera, de que se gradúa a cualquiera. Digo, hay un nivel de rezago, que eso indica que no se pasa a cualquiera, porque todavía hay gente con edades mayores en grados menores. Pero sí se puede cuestionar la cuestión de la calidad de la educación. Pero cuando estamos hablando de escolaridad completada, años de escolaridad, que es la información que está accesible, el patrón queda relativamente claro, que durante la década ha habido un continuo descenso en la tasa de deserción, continuado con un continuo aumento en la proporción con bachillerato, con grado universitario. O sea, los muchachitos se están moviendo a través de ese sistema. Exacto. Se quedan unos 20 y pico % con escuela superior que no avanzan, o sea, no estudian más. Y se salen de universidad un 10 a 15% que entraron y no acabaron y salieron. Pero yo creo que queda claro que la escolaridad de los jóvenes a través del tiempo ha ido aumentando. Y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de que esta generación de hoy en día es la generación más educada en la historia de Puerto Rico. Punto. Interesante esa aseveración. Lo que pasa es que están confrontando de los peores mercados de trabajo en Puerto Rico y unos niveles de pobreza altísimos que de ninguna forma recompensan, digamos, por los niveles de escolaridad adquiridos. Entonces eso pone a esa generación joven en la disyuntiva, no de no estudiar, porque se ve que lo están haciendo, sino de ver dónde es que van a poder generar un ingreso, porque en Puerto Rico las oportunidades están limitadas porque gente de mayores edades está en trabajos que típicamente esa gente haría. Y los salarios, no se están moviendo. Correcto, y los salarios son bajísimos también. Entonces, se le echa mucho la culpa a los jóvenes de que falta de educación, etcétera, etcétera, pero si miramos los números, digamos, pues se ve que a través del tiempo va a haber un aumento en la proporción de jóvenes que van terminando escuela superior, entrando a universidad, graduándose de universidad. O sea, se ve esa progresión con todos los retos que bueno, sí. Yo creo que la lista de retos fue más larga que la lista sí. O sea, no estoy tratando de tampoco pintar una historia fácil, porque de nuevo, estamos hablando de sistemas diferentes también, el sistema público comparado con el sistema privado, las oportunidades para la gente de clase media alta comparado con las oportunidades para la gente de clase media y sobre todo para la gente en pobreza y sobre todo para la gente de extrema pobreza. ¿Me entiendes? O sea, que yo creo que esos son los temas que hay que darle con un poquito más de detalle. O sea, y hay oportunidades.
para progreso. Ha bajado la tasa de deserción para los jóvenes pobres. La proporción en universidad ha aumentado, pero tienen una tasa de deserción universitaria más alta. O sea que hay que buscar formas de facilitar su transición a la universidad para que se queden, se gradúen, de la misma proporción, digamos, que los jóvenes deberían de clase media o clase alta que se gradúan. ¿Tú me entiendes? Exacto. Hay retos en todo, a través de toda la cadena, ¿no? Yo estoy llena de preguntas con todos los datos y nos están entrando unas cuantas preguntas, pero te iba a preguntar, ya que la deserción ha bajado, bueno, tengo como 3 preguntas. ¿Hay manera de como que identificar qué ha sido lo que ha logrado bajar esa deserción? Eso es o sea, ¿qué factores específicos o qué causas específicas han llegado a ese resultado? Yo creo que es un tema que hay que entrar un poquito más con diferentes metodologías un poco más cualitativas, obtener datos como los que están haciendo otros colegas que están entrando también en de la comunidad y la escuela. Sí, que yo creo que ahí cuando estén todos los estudios también se puede ver de otra... pero mira, ha habido unos esfuerzos dentro del sistema que yo los describo en el estudio, porque el informe es bastante extenso, y espero que cuando salga la discusión se discuta esto. Hubo o sea, ha habido esfuerzos dentro del sistema, hubo una carta circular de identificar y detección temprana de potenciales desertores y ofrecer alternativas, ofrecer apoyo de diferentes tipos. No, todos estos programas de tutoría y todo eso, que algunos pues se han criticado públicamente porque aparentan ser un robo de dinero y algunos lo serán. O sea, yo no estoy entrando en un juicio sobre eso. Y tampoco sobreadjudicándole a esos programas un éxito que quizás no se merezcan, ¿no? Pero ha habido una combinación de intervenciones. O sea, yo creo que también se le echa mucha culpa a los maestros del sistema público y en Puerto Rico hay unos maestros excelentes y hay unos estudios sobre las cualificaciones de los maestros y la escolaridad de los maestros y todo eso que merece entrarse también en un poquito más detalle sobre eso, porque yo creo que como se subestima hasta cierto punto, mira, cómo tú evalúas el resultado de algo es lo que tú haces con lo que tienes. Los maestros de escuela pública empiezan a trabajar con unos estudiantes con una cantidad de retos muchísimo más altos y acaban recompensando por todo un montón de una avalancha de factores sociales y porque quizás no llegaron igual que los de escuela privada, como que se dice que no son igual de buenos. ¿Me estás entendiendo? Cuando no es una comparación justa porque están bregando con estudiantes con un perfil socioeconómico muchísimo más complicado y con unas comunidades muchísimo más complicadas y donde no tienen tampoco tanta la opción de decir, yo no quiero este estudiante, yo lo voy a votar de aquí. En las escuelas privadas se mantienen un derecho de selección de estudiantes y si tú le añades al factor socioeconómico, pues están educando a grupos de estudiantes bien diferentes. O sea que yo creo que también hay que investigar un poco más exactamente lo que tú dices, cómo es que se logra en ese sistema producir el resultado que se produce, con todos los retos que tiene, de nuevo, no es cuestión de tampoco ser poliana aquí y tapar el cielo con la mano y decir que no hay problema y que todo está bien, al contrario, porque mira, se invierte una cantidad de dinero también exorbitante en el sistema de educación pública en Puerto Rico, ¿no? O sea que sí hay que también evaluar la inversión o sea, lo que se está llevando por esa inversión de recursos. Exacto. Por más necesidades que todavía hay en ciertos renglones, ¿no? Sí, no, y preguntaba porque muchas de las gráficas que demostraste, ¿verdad? Que hay una tendencia de deserción como que hacia bajando, pero habían 2 cosas interesantes, o por lo menos que yo como que noté interesante, en el 2015 siempre había como que algo ahí, y entonces en el 2018 que nosotros tuvimos a huracán Irma y María, como que no había cambio, sería una tendencia. Hay dos puntos, hay dos puntos hay un punto de inflexión como en el 2014-2015, que eso coincide con la bancarrota y todo eso, o sea que es como un freno, digamos, y entonces hay un patrón de entre el 17 y 18 que en parte es un poquito de volatilidad entre los datos, o sea que ellos tienen su volatilidad entre año y año porque las muestras hasta cierto punto para esas edades tan específicas, para recursos tan específicos, se pueden volver un poquito más pequeñas, ¿no? O sea, hay una volatilidad que es, digamos, lo que se llama los errores estándar en el área, ¿no?
un poquito más alto porque los numeritos de la muestra son un poquito más pequeñitos. Por eso es que también yo trato de mirar el patrón completo durante Sí, el año, de todos los años, porque eso te da una película un poquito más clara y no te estás dejando llevar por el cambio entre un año y otro año, que puede también tener una combinación sí, de cambio real más la volatilidad de los datos. exacto. Y a veces separar una de la otra, entre una cosa de año por año, es un poquito más complicado, ¿tú me entiendes? Pero cuando tú miras el patrón a través del tiempo, tú estás viendo ya cómo va el patrón a través de los Sí, años. la tendencia. La tendencia. Bello, vamos a tomar algunas preguntas. Encantado, no Gracias. tengo prisa. Tenemos unas cuantas aquí. ¿Podemos afirmar que el sistema educativo y sistema universitario público de Puerto Rico ha sido exitoso en cumplir sus objetivos? Bueno, tenemos es una pregunta complicada. Sí. Si tú dices en aumentar la escolaridad de la población, la respuesta es sí. En aumentar la escolaridad de la población pobre, la respuesta es sí. En aumentarla como quisiéramos, como deseásemos, en aumentarla para todo el mundo, en aumentarla de igual forma, en aumentarla sin problemas, no. Pero cuando miramos las tendencias amplias a nivel de población, no hay un retroceso. O sea, si se estuviese desboronando, yo creo que también se reflejaría de una forma u otra en los números. Sí. O sea, tú me entiendes, y no, Claro. no es lo que se ve. O sea, que éxito es una pregunta que quizás es una cuestión de juicio, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente hay un aumento en la escolaridad de la población, y yo creo que es atribuible en parte a las personas que trabajan en ese sistema día a día, que se levantan todos los días a educar a los jóvenes. Próxima pregunta. ¿Qué podría pasar con estos números ante el cierre de escuelas en Puerto Rico, los terremotos y el COVID? La pregunta que todo el mundo está preguntando. El profesor Caraballo en el seminario anterior habló del impacto del cierre de escuelas, que fue negativo. O sea, joven, no voy a describir su estudio porque él lo hizo muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera hacer, pero el estudio y los resultados son clarísimos, de que el cierre de escuelas le bajó la escolaridad a los jóvenes que fueron afectados por eso. O sea, que en términos de política pública, si tú quieres aumentar la escolaridad, cerrar escuelas no es un paso que te lleva en esa dirección. Los terremotos, cambios en el calendario escolar, la pandemia. Es muy temprano ahora mismo para tener los datos, pero se espera que tengan algún tipo de impacto y un freno, digamos, puede que aumenten las tasas de personas que no completan la escolaridad precisamente por la complicación del calendario, la calidad de la educación, la calidad de la educación que está recibiendo y los esfuerzos de monitorear esa calidad, de proveerle apoyo a los padres, en ser instructores, ¿no? Todos esos son temas que son importantes de discusión, y yo creo que entrar yo en especular un poquito más sobre eso sería injusto. Sí. Ok. ¿El efecto de escuelas vocacionales están consideradas? Universidades son alta acreditación. Sí, mira, el censo no diferencia entre una escuela pública y una escuela pública, independientemente del tipo de escuela que sea, y una escuela privada y una escuela privada. De hecho, la información del tipo de escuela no viene de la escuela, viene de la persona cuando se le entrevista y se le pregunta qué tipo de escuela tú vas. ¿Tú vas a una escuela pública o tú vas a una escuela privada? La persona responde, ¿tú vas a una escuela pública o una escuela privada? ¿No? Así es que igual lo mismo para la universidad. O sea, que es la respuesta que da la persona que contesta el cuestionario para el censo sobre ese sujeto. Exacto, que es su perspectiva también. Claro. Lo que él considera. Perfecto. Quiso decir que el nivel de escolaridad en las mujeres es más alta, así como el desempleo. No solo lo quise decir. Y el nivel de pobreza. O sea, ¿están más empleadas o menos empleadas? Menos. Menos Mira, la combinación es la más siguiente. Educadas, menos empleadas. Más educadas, más pobres y menos empleadas. ¿Qué te parece? Y añado una opinión personal. Cuando están empleadas, menos pagadas. Claro, y eso también se ve en los datos, y creo que el mismo profesor Caraballo, de nuevo, para no sobrecitarlo, ha hecho estudios al efecto, y está esa información en los datos, que creo que es una cosa que se puede seguir haciendo, y entrando en temas un poquito más de las consecuencias de la educación, porque yo creo que eso es parte de lo que está pasando aquí, que se ha roto la transición entre escuela y trabajo, porque ese mundo del trabajo para los jóvenes en Puerto Rico ha colapsado. Eso tiene implicaciones para el sistema educacional, y para la escolaridad de los jóvenes, y para su migración y para sus decisiones, ¿no? Sí. Porque ven que el esfuerzo que están rindiendo, y si tú le añades a eso todos los matices
personalistas políticos de que dicen, espérate, yo me fajé para que fulanito de tal consiga un trabajo que le pagan 3 veces más de cualquiera. A cualquiera no se frustra. O sea, que eso es real. Lo que ven los jóvenes no se lo están inventando. O sea, yo creo que refleja una realidad social de, como te decía, un aumento en la escolaridad y no hay y el ingreso igual, el nivel de empleo relativamente bajo, la tasa de pobreza relativamente alta. Eso no se puede sostener a largo plazo. O sea, ninguna sociedad puede pretender progresar. Ese es el sistema de recompensa que le está ofreciendo a las generaciones que van entrando al mercado de trabajo. Exacto. O sea, no creo que sea sostenible. Sí. Aquí, ¿existe alguna relación entre el que haya bajado el nivel de deserción con la migración? Mira, como te decía, tratamos de estudiar eso un poco y no. En el primer periodo, entre el 2010 y el 2014, los jóvenes que emigraron tenían una proporción un poquito más alta de desertores, al igual que de universitarios. Era como 2 picos, como los camellos que tienen 2 jorobas. Pues estaban los desertores y los universitarios. Para el segundo periodo, más cerca del 2018, los emigrantes, los jóvenes que se fueron de Puerto Rico, ya dominaban mucho más los universitarios. Y los desertores bajaron a un 7% del total. 7%. En el primer periodo eran 19%, en el segundo eran 7% de los emigrantes que eran desertores. El resto no lo eran. O sea que hasta cierto punto, fíjate, estamos subestimando la proporción de la población con universidad, porque se están yendo y no salen entonces en los datos del próximo año. ¿Tú me entiendes? Sí, o sea que estamos sacando de ese renglón universitario todos los años una proporción significativa. Sí, y curioso porque si le pudieran seguir el tracto, a ver qué ha pasado. Trabajando en los visuales y eso, era uno de los que trataba de poner ahí, pero ya con calma se van haciendo. Sí, aquí esta pregunta, ¿se ha comparado nuestra plantilla con el perfil de los estudiantes ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Se ha comparado nuestra plantilla con el perfil de los estudiantes ciudadanos de Estados Unidos? Bueno. Roberto, si quieres, y Roberto, que es el que hizo la pregunta, si quieres aclarar eso, para estar seguro que contestamos lo que es, te doy espacio para que nos aclares un poquito. O sea, hay información sobre si los estudiantes nacieron en Puerto Rico, en la isla, nacieron en Estados Unidos, y si nacieron fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, si son naturalizados o no son ciudadanos. Y hay diferencias en la escolaridad, en las tasas de deserción, en los niveles de empleo, que es una de las áreas que vamos a continuar investigando, entiendo yo, como parte del observatorio, por lo menos yo lo voy a proponer. Espero que se vea con buenos ojos. Chévere. Diferenciar la población joven entre, digamos, los jóvenes nacidos en la isla, con los nacidos en Estados Unidos, y los nacidos fuera de Puerto Rico, los naturalizados con los no ciudadanos, porque hay unas diferencias ahí que merecen resaltarse. Sí. Chévere. ¿La falta de trabajo puede ser una razón para que los estudiantes decidan continuar los estudios toda vez que no van a encontrar trabajo? Qué tremenda pregunta. Me encanta. Mira, porque es cierto. O sea, se ha estudiado y se sabe que en una recesión aumenta la escolaridad porque gente que en otra ocasión estaría trabajando continúan en los estudios. Y en Puerto Rico se da mucho eso de jóvenes que continúan la universidad porque adquiriendo más escolaridad porque el mercado de trabajo no les da la bienvenida. Digo, sea la razón que sea, la pregunta es si es escolaridad de verdad, y es, porque tú no puedes ir a la universidad y decirle, mira, yo estoy aquí porque yo lo que quiero es pasar el tiempo, tú me vas a dar el grado o no, porque tú te das el grado, tú lo ganaste. O sea, que te tienes que fajar como quieras, pero sí definitivamente parte de la razón por la cual hay un % bien alto de jóvenes en Puerto Rico matriculados a la universidad, en otra ocasión estarían quizás en la universidad y trabajando. Pero como el mercado de trabajo no les da oportunidad, adquieren una maestría, una segunda maestría. Cuando yo te digo que no hay un aumento en el % con maestría o más, es con maestría o más, pero en ese renglón hay gente con 2 maestrías, 3 maestrías, 4 maestrías, porque como sugiere la persona que pregunta, yo creo que con muchísima razón, sí hay gente de 20, 21, 22, 23, 24, 25 que están
adquiriendo o sea, hay dos motivos. Primero, para ver el mercado de trabajo, y segundo, adquiriendo más escolaridad porque entienden que los va a hacer mucho más competitivos a la hora de entrar al mercado de trabajo a tiempo completo. Sí. Definitivo. Ok. Próxima pregunta, y buena, relevante en este momento, no sé si lo lograste hacer, pero dentro de las estadísticas presentadas, ¿existe información específicamente relacionada a jóvenes negros, afrodescendientes? Otra persona que anticipa uno de los estudios que se está proponiendo hacer como parte de la segunda ronda, uno sería, hablando de la cuestión de nacionalidad, digamos, del lugar de nacimiento, para ser más descriptivo. Y el segundo sobre el elemento racial, definitivamente, y hay una correlación también entre Sí. uno y otro, que se propone estudiar las diferencias demográficas y todo eso. Definitivamente que sí, que eso viene por ahí. Perfecto. También viene sea como sea. Exacto. ¿Cuáles piensas pueden aportar a que baje la deserción en los jóvenes con diversidad funcional? ¿La información compartida en este renglón es para todas las clases económicas o también hicieron una división? Mira, excelente pregunta. Sí, la información presentada para las personas con retos funcionales, me excusan si no uso el término apropiado, no lo hago con ningún interés de ofender ni nada. Se puede presentar a nivel general, pero existe por nivel de pobreza y se puede hacer digamos, un estudio que entre más detalle, porque definitivamente sale como parte de este estudio que es un factor importantísimo en afectar la deserción. Los retos del sistema, los retos de los estudiantes son claros y yo creo que ameritan un estudio más profundo. Yo puedo por ahora ir separando entre pobres y no pobres dentro de ese renglón, y también tengo una lista del tipo de reto funcional: auditivo, visual, cognitivo, físico, que también puede ayudar a hacer unas distinciones, aunque las muestras pueden ser un poco pequeñas, pero se puede aglomerar y hacer algún resultado que sea de utilidad. Pero yo creo que la lección en términos de tanto filantrópica como de política pública es que es extremadamente necesario continuar identificando y apoyando programas que identifican los retos de estos estudiantes y le proveen apoyo. O sea, de eso no cabe duda. Exacto. ¿Qué papel juega, si alguno, la economía subterránea con la deserción escolar? Gigantísimo. O sea, no se hizo explícitamente, pero parte de lo que está implícito en el estudio es la proporción de jóvenes que básicamente son ese mercado de trabajo. O sea, cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando típicamente de trabajo en el mercado formal. Pero eso no quiere decir que los jóvenes no estén, no sé cuál es el término de hoy en día, guisando o resolviendo, o como quiera que sea, en la economía informal, que tiene un continuo y un espectro entre la informal legal e informal ilegal. Parte de la razón por la cual es esencial estudiar la deserción y estudiar el mercado de trabajo de los jóvenes es porque ese mercado de trabajo informal y legal se nutre año tras año de esos jóvenes que no encuentran oportunidad en el mercado formal. Y cuando esos jóvenes vienen ya de familias bajo nivel de pobreza, de comunidades de escasos recursos, pues presentan una fuerza de trabajo reclutable, y las tasas de homicidio para los jóvenes en Puerto Rico son altísimas, y para los jóvenes varones, como se podrán imaginar, más todavía. Entonces es también un factor a considerar por los riesgos a la salud pública, no solo a la salud de los individuos, a la pérdida de talento y subutilización de talento, sino también las repercusiones a nivel social y a nivel comunitario de esa falta de oportunidad en el mercado formal, que se traduce a tener que buscársela como sea, lo cual incluye mercado informal y mercado ilegal. Chévere. Tenemos como 3 preguntas más. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Cómo se ve la deserción de jóvenes por embarazo actualmente?
Pues como te decía, esa variable de fertilidad, el censo le pregunta nada más que a las mujeres entre 18 y, creo que empieza a los 16, quizás empieza a los 18, tengo que excepcionarme, tengo el gráfico ahí. Si han tenido un hijo en el último año. Y esas mujeres que dijeron que sí tenían una tasa de deserción muchísimo más alta que las que dijeron que no. Independientemente de su estatus económico o pobreza, etcétera, ¿no? O sea que sí hay una correlación entre nacimiento y salida de la escuela. En muchos casos quizás entendible. El reto para el sistema y también, digamos, para la filantropía y política pública es buscar formas de cómo las mujeres que resultan ser las que tienen hijos pueden o simultáneamente o una antes de otra o una después de otra, mantener esos vínculos con el sistema educativo sin que sea una penalidad para ella exclusivamente, sí, ¿no? Yo creo que ahí es que está el reto. Se ven dos momentos, uno a los 18, 19 y uno como a los 23, 24, donde hay como una salida de las mujeres del mercado de trabajo, por eso, por la fertilidad. En unos casos, digamos, de la escuela superior, en otros casos de la universitaria. Al final de escuela superior o al final de la universidad. Correcto, exacto. Al final de escuela superior, empezando de la universitaria o se graduó de universidad y en esos años, 2 años. Se puede observar la tasa de nacimientos por edad en Puerto Rico de las mujeres y por nivel económico. Yo creo que no sé si es un estudio específicamente para esto, pero sí entrar más detalle en la cuestión de género es importante. De política pública, de nuevo, es acceso al sistema de educación y acceso al sistema de empleo, independientemente de decisiones o factores que lleven a una mujer a decidir tener hijos o no. Sí. Y yo creo que se observa en los datos como una penalidad para las mujeres que por un factor u otro deciden tener hijos a esas edades. Bueno, y si están en pobreza es muy difícil que tengan la oportunidad de dejar el niño con alguien. Es un factor que también explica quizás diferencias en mercado de trabajo y por qué escolaridad en las mujeres no se traduce a empleo, porque en unos casos tienen la escolaridad, pero están en la casa criando muchachos. Entonces, de nuevo, las decisiones que tomen las personas o no, eso es una cosa. El elemento es la política pública. Sí, las barreras. Aquí tenemos una pregunta. Para las jóvenes embarazadas, la pregunta podría ser salida o barreras impuestas por la misma escuela. Exacto, exacto. Yo creo que tiene que ser una cuestión de que la política pública debe de facilitar las decisiones y minimizar las consecuencias negativas. Y no debe de haber una penalidad exclusiva que existe ahora mismo. Yo creo que es bastante observable. Pues, por un lado, también en Puerto Rico, y de nuevo, perdonen que sí, me estoy quitando el sombrero de analista de números y poniendo un poquito el sombrero de comentarista o no sé, pero por un lado se habla de que no hay suficientes niños en Puerto Rico, de que baja la población, pero por otro lado se le hace por una cuestión de retos de transportación, cuidado de niños, salario, oportunidades de trabajo, prácticamente imposible desde el punto de vista social a las jóvenes mujeres tener hijos sin asumir unos costos altísimos a nivel, bueno, de nuevo, hablar de niños como un costo también es una cuestión difícil, ¿no? Pero la política pública, y ahora me voy a poner el sombrero de la lista de nuevo, tiene que asegurarse de que no hay una penalidad, punto. Chévere, vamos a hacer coger... Ahora se ve una penalidad, yo creo que eso es injusto. Sí. Gracias a todos los que se han quedado con nosotros, que ya estamos pasaditos de tiempo. Vamos a coger algunas 2 preguntas más. Las universidades, ¿se están atemperando a la oferta educativa a la nueva realidad de posibles ofertas estudiantes? Creo que sí, las universidades se están atemperando a la nueva realidad. Mira, en Puerto Rico yo creo que hay 3 sistemas. Está el sistema público universitario, el sistema privado, digamos, que tiene más historia y un poquito más de prestigio, y toda una aglomeración de institutos y todo eso, que en algunos casos son buenos y en otros casos son problemáticos. Y sí, puede que haya un aumento en la escolaridad porque muchas personas están pasando por esos institutos y recibiendo un grado que quizás no
no se traduce a un empleo. Yo creo que ese es un tema que se debe de estudiar un poco más. Eso entra ya, como decíamos, en la parte de si la calidad de la educación es a la par con los grados que se están obteniendo. Yo creo que es un tema que amerita un poco más de discusión. Yo creo que en algunos casos es un reto, pero a grandes niveles, yo no creo que se puede decir que la educación que reciben los jóvenes y la educación que tienen los jóvenes hoy en día es de muchísima menor calidad de la de hace una generación o dos generaciones. Acuérdense que mientras más generaciones vamos, o sea, la gente dice, no, pero no es como en los 50 o en los 40, sí, cuando 5% de la población de pronto iba a la universidad, casi nadie, era la élite, pues claro que era una experiencia diferente, pero eso no es la meta del sistema. O sea que sí, a través del tiempo más gente entra al sistema, más gente se educa y hay retos, ¿no? Definitivamente. Dos preguntas más y nos vamos. ¿Se identifica algún reto de transición o pérdida de estudiantes entre la escuela elemental y la escuela superior? Sí, ahí es que empieza a identificarse algunos indicios de tanto el rezago académico como indicios de deserción, aunque de los que salen, el porciento es muy bajito, pero se empieza a anticipar y se habla mucho a nivel cualitativo y en otros estudios de la importancia, o como quien dice que las bases de la futura deserción se cementan en la escuela intermedia, o sea que es extremadamente importante cuando estamos hablando de la deserción, no simplemente enfocarse en intervenciones que tienen que ver con escuela superior o con tercer y cuarto año, sino a veces hay que entrarle hasta sexto, séptimo y octavo grado para poder identificar a potenciales jóvenes de riesgo y minimizar su potencial de deserción. Chévere. Última pregunta, Héctor, y creo que con un poco de recomendación de tu parte, esto es un ejemplo de una chica, una joven súper educada. ¿Qué alternativa, la conozco, quien está haciendo la pregunta, qué alternativas sugeriría para los jóvenes graduados que se enfrentan a un mercado laboral tan limitado en estos tiempos? Además de seguir estudiando, ¿qué otras estrategias podrían utilizar para asegurar una carrera? Y quizás aquí un poco de recomendación de política pública Ay, que bueno, haya salido. exacto, está el aspecto académico, el aspecto de política pública, el aspecto comentarista, entonces ahora el aspecto de consejo. Eh, yo verdaderamente no me atrevería mucho porque eso depende de circunstancias personales. Lo que sí creo que hay que reconocer de nuevo, como dije al principio, es que esta generación en Puerto Rico es la generación más educada en la historia de Puerto Rico, la proporción con la tasa de deserción más baja, con el porciento más alto de graduados de escuela superior, con el porciento más alto que ha tocado la universidad, con el porciento más alto que se ha graduado de la universidad y que ha tenido un bachillerato, con el porciento más alto que ha tenido un grado más avanzado que un bachillerato. La proporción más alta en nuestra historia, la historia de la isla de Puerto Rico, es esta generación de hoy en día. Pero cuando tratan de traducir eso al mercado de trabajo, lo que ven es un mercado que tiene muy pocas oportunidades en unos sectores muy limitados, unos salarios y oportunidades de progreso que los condenan a la pobreza por al menos una década después de todo ese esfuerzo en el sistema educativo. Entonces yo creo que eso no es sostenible y es un reto para la sociedad y para la política pública. A nivel personal, la mejor estrategia siempre es, primero, obtener la mayor cantidad de educación posible y segundo, ser el mejor que uno puede ser en lo que uno hace. Yo creo que si uno se enfoca en esas dos cosas, que son las dos cosas que uno puede controlar a mediano y largo plazo, como quien dice, la cosa se va a resolver y todo va a llegar a su balance. Porque de lo contrario, uno está atentando contra uno mismo y si ya te estoy diciendo que las fuerzas sociales están como que alineadas en contra, uno ponerse a jugar contra uno mismo, pues como que no ayuda a las probabilidades de éxito. Entonces, yo creo que a la persona manténgase ahí y de nuevo a veces es bueno emigrar por un pequeño periodo de tiempo, aunque sabemos también de que el pequeño periodo a veces dura toda una vida. Mírenme a mí aquí. Me fui por, como quien dice, por un fin de semana y todavía ese fin de semana no se ha acabado 30 y pico de años después. Pero así es la vida. Yo creo que con eso los puedo dejar, aunque yo siempre, como tú sabes, sí, estoy dispuesto a una sesión de preguntas Sí. o lo que No, sea, gracias. evangelizando con los números de la información. Gracias, Héctor. Yo hago eco de unas palabritas ahí que dijiste, mencionaste, sí, crecimiento continuo, eso nunca se va y buscar ser nuestra mejor versión y enfócate en lo que sí tienes y no lo que no tienes.
Y los jóvenes han logrado mucho en esta generación, mucho salieron a la calle, cambiaron un gobierno, porque estaban muy molestos y se daban cuenta, porque los jóvenes saben de lo que está pasando, porque lo están viviendo y se dan cuenta. Entonces, están cambiando, estamos en reforma. Tienen la preparación, tienen los grados, tienen los credenciales, han estudiado, pero ven que el que se está beneficiando de ese sistema de una forma u otra no les ha llegado a ellos todavía, y este no era el contrato social. Entonces yo creo que ahí hay algo que podemos continuar discutiendo. Pero gracias, y perdón de nuevo por extenderme tanto. No te preocupes. Gracias, Héctor. Gracias a todas las preguntas que nos hicieron. Nuevamente súper agradecida, Héctor. Estaremos esperando los estudios finales. La grabación y la presentación de Héctor será compartida con todos los participantes. Espérenla. Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, que tendremos a Eileen Segarra hablando de los factores que inciden en el desempeño a nivel de escuela. Un tema muy, muy relevante y súper importante, y es chévere ver cómo cada uno de estos seminarios va empezando a engranarse y a profundizar un poco más en la conversación de educación. Así que muchas gracias. No olviden llenar el formulario de feedback para escuchar cómo nos va, y los vemos el jueves. Que tengan feliz día. Gracias, Héctor. A todos los que participaron, gracias.